Momento de hacer un enlace telefónico con el doctor Víctor Maldonado desde el SENACSA para hablar un poquitito acerca del inicio de este segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa que ya arrancó. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a ProGanadería. Buen día, ¿cómo estás, Katiuska? Buen día a vos y también a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Bueno, doctor, nos gustaría hablar un poquitito acerca de este inicio del segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa en nuestro país. Contanos un poquito los detalles también al respecto. Sí, así mismo es, el día de ayer, el 8 de mayo, arrancamos el segundo periodo de vacunación antiaftosa que está direccionado a la categoría de animales menores de 2 años, es decir, estamos vacunando terneros, amantes machos, amantes hembras en este segundo periodo para fiebre aftosa y también estamos haciendo la revacunación de las terneras hembras y desmamantes hembras para la brucelosis bovina con la vacuna RB51. Entonces, con esto estamos cerrando, digamos, el programa con el componente de vacunación que va a arrancar el 8 de mayo, arrancó el 8 de mayo, va hasta el 9 de junio. La vacunación, digamos, va a durar 5 semanas y después el registro hasta el 23 de junio. Como siempre, ustedes saben que todo el proceso operativo de la vacunación está llevado a cabo por la Fundasa, con sus certificadores y con los vacunadores, las brigadas de vacunación que van a asistir a los pequeños productores. Estamos esperando más o menos vacunar más allá de los 4.300.000, más o menos, que es lo que vacunamos el año pasado. Así que todo el ejército de Fundasa más todo el equipo de SENACSA ya estamos abocados en que este segundo periodo sea un periodo donde podamos vacunar la mayor cantidad posible del ganado de las categorías menores, que es el objetivo que estamos teniendo. Doctor, de hecho que la primera campaña de vacunación también se desarrolló de manera exitosa, pero tuvimos también el factor climático de repente jugando en contra y justamente arrancaba el segundo periodo de vacunación y también se vinieron las lluvias porque toda la semana pasada estuvimos más o menos bien, pero esta semana también con lluvias, sin ver el sol, por así decir. Y bueno, eso también vamos a ver si nos va a jugar en contra. Asimismo, justamente como hace ya 3 semanas estuvimos arrancando con el muestreo justamente para fiebre aftosa, ahora arrancamos la vacunación y tenemos reporte de mucha agua, sobre todo en algunas zonas específicas del Chaco, en la zona, sobre todo Presidente Áñez, la zona baja hacia la Puerto Pinasco, Alto Paraguay también está con mucha agua. O sea, vamos a tener el problema de la lluvia y esperemos que eh, conforme transcurran los días, transcurran las semanas, podamos tener, digamos, climas favorables para poder llegar a todos los establecimientos ganaderos. Tanto el problema es para llegar como también para juntar los animales, no estropear los corrales, también es una premisa que se tiene en estos casos. Así que realmente va a ser una dificultad que vamos a tener. De hecho, esperemos que la lluvia calme un poco. Ahora siempre es bienvenida la lluvia, pero cuando viene en exceso también perjudica. Entonces, esperemos que podamos llegar a los establecimientos ganaderos. Se están reprogramando las fechas de inicio en algunos. Estamos esperando que en otros establecimientos los tramos eh, tengan la posibilidad de poder acceder los vehículos o la gente que va a ir a certificar. Entonces es un factor que estamos teniendo en cuenta y en base a ese factor se está calendarizando las actividades de vacunación, ¿verdad? Si bien es cierto, hay zonas de mucho más fácil acceso que rápidamente se secan y uno puede entrar y puede hacer trabajo. Hay en otros lugares donde cuesta mucho más la absorción del agua, entonces el acceso también o los caminos que están en malas condiciones pueden hacer que no podamos llegar. Pero sí, efectivamente, es un problema que tenemos que trabajar
y de esa manera también, como ya te dije, se está calendarizando la, la vacunación. Queremos ser lo más, digamos, pacientes posibles también con el productor, es decir, ser comprensivos y bueno, ponernos en su lugar de ver en qué momento es el momento ideal para poder empezar a ir a hacer la vacunación en sus establecimientos. Doctor, para reiterar nada más, ¿hasta cuándo más o menos se va a extender este primer periodo, este segundo periodo, en caso de que sea exitoso, en caso de que no hayan demoras? ¿Hasta cuándo más o menos tendría que durar? Bueno, hasta el 9 de junio, son 5 semanas, entonces empezamos el 8, terminamos el 9 de junio. Son las semanas efectivas de vacunación y el registro va a ir hasta el 23 de junio. Queremos recordar también que esta es una vacunación estratégica, y es muy importante que podamos tener una alta cobertura, porque lo que estamos buscando con esta vacunación es elevar los niveles de protección o los niveles de inmunidad poblacional de esa categoría más sensible, de esa categoría más susceptible, que es la más categoría más joven, que para nuestro entender y para todo lo que se maneja dentro del contexto epidemiológico de la enfermedad, deberían de tener al menos 2 vacunaciones para poder tener una sólida inmunidad. Y eso es lo que estamos buscando con esta vacunación. Por lo tanto, es una vacunación súper, súper importante, y es una vacunación en la cual queremos llegar por lo menos a tener una cobertura de vacunación superior al 95%. Doctor, yo quiero aprovechar también para consultarte, si bien no te lo dije antes de entrar al aire, ahora necesito hacerte esta consulta porque Sí. justamente tiene todo que ver con lo que es la campaña de vacunación. ¿Qué se sabe desde el SENACSA con esta especulación o este anuncio extraoficial por parte de Chile que podría exigirle a Paraguay el hecho de dejar de vacunar teniendo en cuenta lo que está pasando con Brasil? Bueno, esa es una situación que ya, Katiuska, estuvimos hablando en entrevistas, en entrevistas anteriores, justamente del escenario que se viene, ¿sí? Todos sabemos que Brasil, en este momento ya casi está con 120 millones de cabezas sin vacunar. Esa es una presión muy grande para el resto de los países. Entonces, mucho va a depender del éxito que pueda tener Brasil. ¿Ok? Paraguay hace rato viene trabajando en un proceso de mejoramiento del Programa Nacional de Fiebre Aftosa. Es decir, nosotros ya estamos en ese proceso de transición. Esa transición la estamos nosotros trabajando con innumerables cambios dentro del sistema de vigilancia, dentro incluso de los sistemas de vacunación, incluso también dentro de la estructura sanitaria, en cuanto a infraestructura y en cuanto a equipamientos. O sea, el éxito de Brasil, sin lugar a dudas, va a cambiar el escenario, y países como Chile u otros países que compran carne seguramente van a premiar, no me queda ninguna duda, a esos países que están haciendo el esfuerzo por llegar a un mejor estatus, que es el estatus de libre sin vacunación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Seguir trabajando en este proceso de mejoramiento y ver cuál es realmente de aquí a 1 o 2 años, cuál es la situación que van a tener los países como Brasil y Bolivia, que son 2 países que en este momento, si te digo así, son los países más adelantados. Bolivia ya prácticamente en Santa Cruz también va a dejar de vacunar, ya dejó vacunar en Beni, que es un departamento de importante cantidad de ganado. Brasil prácticamente en este momento va a vacunar 90 millones de cabezas, es todo lo que va a vacunar. Imagínate, de los 200 millones que tiene, va a vacunar 90 millones de cabezas. Entonces en la zona del Amazonas hay algunos que otros estados, San Paulo, que está también en proceso de dejar de vacunar. Es decir, hay que ver el escenario en el que está transitando Brasil y el que está transitando Bolivia, y después seguramente eso va a tener un efecto en los otros países. Pero por ahora creo que Paraguay está haciendo el trabajo, está en el camino correcto.
de mejoramiento interno en su propia estructura sanitaria, su sistema de vigilancia, sobre todo, que es lo más importante, y bueno, a esperar que se va a suceder en estos próximos meses o próximos años con estos dos países. Yo recuerdo, doctor, que el año pasado nosotros hablamos varias veces sobre esto, más porque justamente había gente que estaba a favor, gente también por supuesto que estaba en contra. Hablas vos del gran trabajo que se ha hecho ya en materia sanitaria dentro del territorio nacional. Eso creo que está a la vista, está en evidencia, están en documentos, en números, se puede constatar. Ahora bien, cuando hablamos de un caso hipotético, de una posibilidad, no ahora, pero sí en algún momento dado, por cuestiones obvias, ¿quién determina finalmente esto, doctor? ¿Es una conversación que se da entre el SENACSA solamente? ¿O cuáles son los actores que van a intervenir finalmente para lograr llegar a una conclusión de levantamiento o no de la vacuna contra la fiebre aftosa dentro del territorio nacional? Sí, el SENACSA lo que tiene que hacer, el SENACSA tiene que demostrar evidencias científicas y técnicas de que realmente la situación sanitaria es la que siempre se está pregonando, ¿sí? Pero la discusión es una discusión a un nivel superior, es decir, aquí tiene que sentarse el sector productivo, tiene que sentarse el sector veterinario oficial, el gobierno nacional, ¿verdad? Tienen que verse documentaciones con respecto al análisis de riesgo país, análisis de riesgo regional, y una vez que se tengan todas las evidencias sobre la mesa, sobre todo se esté seguro de que a nivel regional la situación sanitaria es favorable, probablemente entre esas partes, sector productivo, industria, gobierno nacional, servicio veterinario, en ese contexto se tome la decisión definitivamente de mejorar el estatus. Yo no digo tanto de dejar de vacunar, Katiuska, porque lo que se busca realmente es mejorar el estatus sanitario del país, ¿sí? Dejar de vacunar es el último acto que se hace, ¿sí? Casi para la foto. Aquí lo que se busca es mejorar el estatus sanitario, y esa decisión de mejoramiento del estatus sanitario va a tener que ser consensuada, va a tener que incluir a todas las partes interesadas, el productor, la industria y también el gobierno nacional, como también el servicio veterinario oficial. Excelente. Bueno, doctor, realmente como siempre te agradezco muchísimo la gentileza de atendernos y de, por supuesto, responder siempre a las preguntas que hacemos. Esperemos que se desarrolle con éxito este segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y, por supuesto, seguimos atentos también a cualquier novedad. Última consulta antes de irte. Hasta el momento no tenemos casos confirmados de influenza aviar dentro del territorio nacional, ¿verdad? Sí. Hasta este momento, gracias a Dios, nosotros no estamos teniendo ninguna notificación de ningún tipo en toda la vigilancia que estamos haciendo, ¿verdad? Así que estamos prácticamente en una situación de alerta constante por lo que está pasando en Argentina. Acordate que a menos de 50 kilómetros estamos teniendo un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio, de vuelta, y el comercio con Argentina que estamos teniendo, realmente a nosotros nos preocupa, y nuestra gente está a nivel de las unidades zonales, a nivel de las coordinaciones de región, trabajando intensamente para poder detectar rápidamente si existe o no. Hasta el momento, gracias a Dios, estamos realmente con una muy buena condición sanitaria con respecto a la influenza aviar. Excelente. Bueno, doctor, un placer, te libero. Que sea exitosa la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y bueno, vamos a estar en contacto para cualquier novedad aquí desde el canal de la producción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gatius, que estamos en contacto.